Mis amados hermanos, en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Hoy en este día, mis hermanos, pues quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema, como ya lo han escuchado, acerca de la ley de la circuncisión. Los que ya tenemos tiempo, mis hermanos, nos hemos dado cuenta y sabemos quizás ya de lo que se trata este tema. Pero hay quienes están iniciando en la iglesia que no han escuchado un tema de estos. Y también es posible, mis hermanos, que haya quienes les pongan atención a ciertas personas que enseñan este tipo de enseñanza. Y lo que hacen estas personas, pues solamente inquietan a los hermanos que puedan ser ya o estén destinados ya para salvación. Pero cuando digo inquietan, es que les enseñan, mis hermanos, de una forma pues equivocada. Y lo que viene sucediendo con esos hermanos es que se salen de la iglesia, cambian la doctrina por esta enseñanza que estas personas pues les van enseñando. Y no solamente ellos, sino también las familias se van creyendo, mis hermanos, de una forma estas personas les enseñan y les dicen que se tienen que si no habla hebreo no puede heredar el reino, que si no se judaizar, crecerse judío, pues no va a heredar también la salvación. Así que entonces las personas les enseñan de que deben de hacerse judíos. Y entonces, mis hermanos, pues estas personas pues se dejan llevar, les ponen mucha atención y bueno, ya estas personas que apenas van iniciando la iglesia van creyendo que de esa forma es la correcta. Cuando una vez hubo alguien en la iglesia que les enseñó la doctrina de Jesucristo, pero porque estas personas hacen su lucha también y llegan a las casas o a las familias enseñándoles de esa forma y se dejan llevar y le ponen mucha atención, mis hermanos, eso es inquietar nada más. Y cuando nos damos cuenta, pues esas personas, pues ya, o esos hermanos que estaban asistiendo a la iglesia, pues se van. Y ahora los vemos que ya se ponen cualquier cosa como los judíos, hasta visten como los judíos, siendo, mis hermanos, que pues no están bien. ¿Por qué? Porque no son judíos, simplemente porque son hispanos, porque son mexicanos, porque son de otra raza, pero menos de la raza judía. Y entonces, ¿cómo pueden creer estas personas que van a ser judíos? Bueno, de eso se trata, mis hermanos. Solamente vamos a mirar algunos pasajes acerca de la ley de la circuncisión para que nos demos cuenta, mis hermanos, cuál era la parte que corresponde para los judíos y cuál es la parte que ahora debe de corresponder a cada uno de nosotros como gentiles. Lo digo, mis hermanos, porque hablando yo con un hermano en México, este hermano dice, ¿por qué no se viene para acá? Aquí necesitamos hermanos que nos ayuden con la iglesia. Bueno, yo le pregunto, digo, ¿por qué no? Y digo, ¿por qué que no hay hermanos allá que trabajen también? No, hermano, dice, había unos dos por allí, dice que ayudaban, pero ya se fueron. ¿Cómo que ya se fueron? Sí, ya se fueron, pues se fueron con los mesiánicos. Digo, bueno, pues entonces vemos que estas personas están trabajando duro, ¿verdad? Y están haciendo su lucha, porque el diablo también hace su lucha. Así que entonces, cuando nuestro Dios nos pone muchas leyes, nos pone ordenanzas a seguir, una regla a seguir, de nosotros está si nosotros queremos, ¿verdad? También. Así que entonces cada una de esas personas hace su lucha, hace su trabajo, pero vemos que los hermanos llevan un fin bueno, pero llegan personas a tocar a su puerta o
o a tener pláticas y los inquietan y se los llevan. Y resulta, mis hermanos, que no está bien. Y entonces vamos a mirar algunos pasajes, mis hermanos, acerca de la ley de la circuncisión, cuál es la parte que se tenía que hacer y ahora cuál es la parte como gentiles que nos corresponde a nosotros. Vamos a mirar qué dice Génesis en su capítulo 17 para iniciar. Es importante que nos demos cuenta, mis hermanos, porque no solamente en esta época estamos mirando esta situación, sino siempre la hemos visto. Y vemos que nosotros podemos recordarnos de algunos hermanos que estuvieron con nosotros, pero ya no están. Pero con el tiempo llegamos a notar que esos hermanos tampoco ya no están en donde estaban. Y entonces, ¿dónde están? Pues esos hermanos ya no pueden regresar a la iglesia, ya no pueden estar, ya se sienten mal de haberse salido, porque los hermanos que se lo llevaron, pues después ya cambiaron y ya no están ni en ninguna parte. Pero es por eso, porque se deja uno llevar por lo que las personas dicen nada más. Por ejemplo, de Génesis capítulo 17, vemos que es un pacto que Dios hizo con Abraham y vamos a mirarlo en el verso 9 hasta el verso 14. Yo lo voy a leer rápido, ustedes con su vista. Dice así, 17, 9 al 14 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti, por sus generaciones. Este será mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham, que iba a hacer un pacto. ¿Y en qué consistía el pacto? Pues eran esto, mis hermanos, que cada varón que naciera en su familia, ya sea que fuera de su familia o fuera, mis hermanos, de algún siervo, ya que los judíos tenían costumbre de tener pues siervos a su mando, donde les ayudaran en su trabajo, y también pues nacían varones en esas familias. Bueno, todos aquellos que estuvieran a su cargo, dice que tenían que ser circuncidados, solamente los varones. Y entonces dice: todo esto lo tendrás que hacer tú de aquí en adelante, dice, con toda tu familia, toda tu descendencia. Y si hubiera alguno, dice, por ahí que no fuera de tu familia, pero que estuviera dentro de tus atrios, allí, estuviera a tu cargo, también lo vas a circuncidar. Así que vemos, mis hermanos, de ahí en adelante que Abraham, mis hermanos, pues, tomando las palabras de nuestro Dios, comenzó a circuncidar a todos los varones. Dice que él fue el primero, y después todos sus criados. Y cuando nació Isaac, mis hermanos, vamos a mirar en el capítulo de Génesis, ahí capítulo 21, y su verso es 4, dice así: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Vemos ahí que cuando nace Isaac, mis hermanos, también Abraham pues hace la misma operación, también hace lo mismo, pero tendría que ser este niño nacido, o después de haber nacido, dice que tenía que hacerlo a los 8 días. Así vemos entonces, mis hermanos, que Dios le mandó a Abraham que hiciera, pero también le dijo, mis hermanos, en el capítulo 7, en su verso 14, ya leímos, y dice ahí que lo tenía que hacer a los 8 días,
y que era para todos los varoncitos. Pero que si había alguno, dice de ahí, que no se quería circuncidar porque creía quizás en otras cosas, tendría quizás otra enseñanza y que por alguna razón no quería ser circuncidado, pues tenía que ser, como dice ahí, tenía que ser borrada o tenía que ser desheredada, tenía que estar, pues no le iban a contar como pueblo. No tenía derecho, no tenía nada, así que una persona de esa dice, bueno, no tiene parte ni suerte con la familia. Así que vemos entonces, mis hermanos, que de estas personas es posible que hubiera habido personas que no eran de su familia, sino otras personas, por ejemplo, el siervo, si no quería, pues también no tenía privilegio, no tenía pues parte con pues todos los derechos que una familia debe de tener. Vemos que de ahí en adelante, mis hermanos, comienza este pacto que Dios hizo con Abraham, y Abraham tenía que cumplirlo porque pues así lo había ordenado. Vamos a mirar en Levítico, mis hermanos, Levítico 12. Son pasajes que ustedes ya se los saben y que ya los han escuchado en otras ocasiones, solamente para que nos demos cuenta de a dónde proviene y cómo es que tenía que hacerse. Dice Levítico capítulo 12 en su verso 3, hablando, mis hermanos, de un niño cuando nace o cuando nace una niña, cuántos días debe de presentarse al Señor y qué es lo que debe hacer, mis hermanos, pues la mujer después del parto y todo eso. Pero ya en el capítulo 12 de Levítico, capítulo 12, verso 3, dice así: y el octavo día circuncidará la carne de su prepucio. Ese era, mis hermanos, que se le quitaba al niño una parte de su miembro y lo tenía que desechar, quitárselo de ahí. Entonces, en eso consistía, mis hermanos, la ley de la circuncisión. Así que era una parte que se despojaba del cuerpo del varón, y esa era, mis hermanos, esa era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Podemos ver esos dos pasajes, de dónde comenzó y cómo es que tenía que hacerse. Pero ya cuando vamos, mis hermanos, a ver ya en el tiempo de Jesucristo, vamos a mirar, mis hermanos, una situación muy diferente, digamos muy diferente en el sentido espiritual, porque ahora lo que las personas estas llegan a la casa de los hermanos, pues llegan enseñando de esa forma, pero está mal enseñada esa forma, porque les inculcan a las personas de que si no se circuncidan no pueden ser salvos. Les enseñan que si no hablan hebreo no pueden encontrar también la salvación, y les hablan, mis hermanos, de tal forma que las personas pues aceptan su enseñanza. Y ya los vemos a los hermanos, ya los vemos con su kipa, ya los vemos, mis hermanos, con sus cordones aquí colgados, ya los vemos vestidos de negro, con su sombrero, ya los vemos, mis hermanos, pues de diferente forma. Y dice, bueno, ¿qué está pasando, verdad? En la iglesia no se enseña así, porque el que es gentil, es gentil. Gentil, mis hermanos, es la persona que no es del pueblo, no es natural, no es judío natural, ya sea griego, ya sea de cualquier otra raza o nación, ese es gentil. Así que entonces no puede ser una persona que diga, porque si yo me he visto así con un sombrero y visto mis cordones y me pongo todo lo que se ponen los judíos y las tradiciones y todo eso, pues ¿de qué sirve? Es posible que sirva de algo en otros aspectos, pero para salvación no, porque sigo siendo mexicano. Y entonces, aunque yo diga que soy judío, pues yo solamente lo voy a decir porque en realidad no es así. ¿Y para qué voy a engañarme? ¿Y para qué se van a engañar los hermanos que diciendo que pueden ser judíos y que vistiéndose así de esa forma o practicando ciertas costumbres digan que son judíos cuando no lo es? Vamos a mirar entonces cuál era la situación, mis hermanos, que se miraba ya en el tiempo del apóstol Pablo. Vamos a mirar en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, ya con el apóstol Pablo, vamos a mirar
¿Cuál era la situación? Por ejemplo, vamos a los Hechos en el capítulo 9, aquí vemos de la forma que le enseña a Dios al apóstol Pablo, y le dice que cuando él era fariseo, él decía en su palabra fariseo de fariseos, dice que le decía a los judíos o a los hermanos que se estaban convirtiendo al Señor, pues los arrestaba, era muy celoso y no quería que practicaran la enseñanza de Jesucristo. Y entonces cuando iba rumbo a Damasco, pues ahí dice que un ángel del Señor se le presenta a Pablo, y pues ahí el apóstol Pablo pues le dice qué es lo que tenía que hacer. Entonces vemos ahí en el capítulo de Hechos, capítulo 9, en su verso 15 y 16, dice así: y le dijo el Señor: ve, porque instrumento elegido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Ahí entonces, mis hermanos, recibe el apóstol Pablo la invitación que ya no siga persiguiendo a los cristianos, que ya no los inquiete, que ya no les restrinja, mis hermanos, que se deben de convertir al Señor. Entonces el apóstol Pablo pues entiende ahí esas palabras, y vemos que el apóstol Pablo de allí en adelante recibe la orden de que tenía que padecer mucho por lo que había hecho antes, y que ahora tenía que predicar la palabra de Jesucristo a los gentiles. Vemos entonces de allí en adelante que los hermanos de la iglesia, mis hermanos donde él se presentaba, pues eran hermanos que le tenían temor a Pablo, al apóstol Pablo, que antes era Saulo. Le tenían temor porque donde quiera que lo encontraban, o donde quiera que escuchaban que iba a llegar el apóstol Pablo, se escondían los hermanos y decían: bueno, viene Pablo a visitarnos. Los hermanos se escondían y se cohibían y no querían conocerlo bien, porque él era rudo, era una persona que los llevaba presos, consentía, por ejemplo, Esteban consintió en su muerte y hacía muchos males. Y entonces, mis hermanos, pues aquí vemos que el apóstol Pablo ya después de allí cambió su actitud, su forma de pensar, y ya iba a visitar a los hermanos, pero ya iba de otra forma, con otro pensamiento, a fin de ayudar y predicar el evangelio para que se convirtieran al Señor, porque antes les prohibía. Y entonces vemos ahí, mis hermanos, que el apóstol Pablo comenzó a predicar a los gentiles. Ya vemos en el capítulo 11 de Hechos capítulo 11, mis hermanos, en su verso 1, del 1 en adelante. No voy a leer todo, ustedes pueden leer en su casa, porque aquí, mis hermanos, el apóstol Pedro explica la conducta que él tenía acerca pues de los gentiles, porque el apóstol Pedro tenía otra conducta acerca de los gentiles, pero de ahí en adelante, cuando se le aparece la visión o el lienzo en el aire donde bajó 3 veces, dice que el apóstol Pedro, pues ahí Dios le reveló y le dijo que lo que él llamó limpio, no lo llame él pues inmundo, que no lo llamara inmundo. Así que cuando le dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Pedro: tú mata y come, que no se estaba refiriendo a la comida ni a animales de verdad, sino estaba refiriendo a las personas gentiles que iban a visitar. Y entonces vemos ahí en el capítulo 11 de Hechos, en su verso 1 y 2, voy a leer nada más, ustedes pueden leer lo demás. Dice así: y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué ha entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro y le declaró por orden de lo pasado, diciendo. Bueno, y ahí empieza a explicar el apóstol Pedro, mis hermanos, cuál era la condición ahora y qué es lo que tenía que hacer. Porque los judíos se oponían
Y criticaban al apóstol Pedro de que él pues comía con los gentiles. Dice, no debes de hacerlo, dice, porque ellos son incircuncisos, no lo debes de hacer. Así que entonces Pedro ya había visto la visión que bajó 3 veces del cielo, que traía animales inmundos. Y entonces pues ya él comprendió la visión y les empezó a explicar, hubo la necesidad de que les explicara cuál era la situación ahora de los gentiles y el propósito de que pues de esa visión que había tenido. Y vemos entonces pero pues aunque el apóstol Pedro hablaba de esa forma, miramos que todavía no había ciertas cosas muy seguras entre los judíos, porque los judíos, pues ellos como judíos, y más si eran fariseos, eran muy celosos de las leyes, y cuando ellos miraban, los hermanos, que algo no estaba bien, ellos pues querían impedir a que el evangelio de Jesucristo pues se predicara pues a otras personas que no eran judías. Y decían que un gentil con un judío pues no se podían juntar porque los gentiles los tenían como inmundos y los judíos pues eran pueblo de Dios. Vemos entonces ya en el libro de los Hechos, vamos a mirar Hechos capítulo 15, otra situación que todavía que seguía allí, por esa causa de que había hermanos que ya se estaban convirtiendo al Señor, pero entre los judíos y los gentiles había ciertas controversias, y el apóstol Pedro por una parte, y el apóstol Pablo por otro lado, con los gentiles, y había grandes disensiones entre ellos, y ya vemos aquí en el capítulo 15 de Hechos, en su verso 1 en adelante, dice así. Dice entonces, el verso 1 en adelante, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que suscitaba una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos. Determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de los otros de ellos, y a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vemos, hermanos, que estas cuestiones estaban ahí. Vemos que estas pláticas que llegaban a tener entre ellos todavía no estaban bien despejadas las dudas que había entre los hermanos. Yo me recuerdo, mis hermanos, cuando la localidad en Chicago comenzó, me recuerdo por algunas pláticas, cómo es que se daban esas pláticas entre las familias, con tal, mis hermanos, de que entendiéramos la palabra de nuestro Dios, o los hermanos que escuchaban entendieran la palabra de Dios, para que no creyeran en algo, mis hermanos, erróneo, ¿verdad? En algo que no tiene validez o sustento bíblico. Así que entonces es lo mismo que pasaba con los hermanos aquí en ese lugar. Entonces cuando Pablo llegó y Bernabé a Jerusalén, mis hermanos, pues dice que había algunos hermanos que se acercaron a ellos y les empezaron a hablar acerca de esta situación que se vivía en ese tiempo. Y entonces hubo necesidad, dice, que se reunieran todos los cabezas de familia, los principales, y dialogaran esta situación, porque algunos judíos le decían a los gentiles: si no se circuncidan, no pueden convivir con nosotros, no pueden estar aquí. Pero los gentiles, algunos habían escuchado por otro lado que no era necesario, pero los judíos decían que sí. Y bueno, tuvo necesidad de que hicieran un concilio y que
pudieran despejar todas las dudas y en qué situación estaban cada uno de ellos y cuál era la parte que le correspondía hacer. Entonces vemos aquí, por ejemplo, ahí mismo, el capítulo 15 de Hechos, en su verso 13 en adelante, allí vemos que están hablando de esta situación. Ya en el verso 13 en adelante dice así: y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón os ha contado cómo Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Aquí Jacobo le dice: hermanos, ya se levanta en esta reunión, se levanta y le dice: hermanos, dice, ya el apóstol Pedro, nuestro hermano Pedro, ya nos explicó cuál es la situación y cómo deben de estar. Así ya que está escrito y ya nos dijo ya nos explicó esta situación. Dice el verso 18: conocidas son de Dios desde el siglo todas las cosas, por lo cual yo juzgo que los gentiles que se convirtieren a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación y de ahogado y de sangre. Bueno, aquí ya miramos, ¿verdad?, que Jacobo se para y les explica y les dice: bueno, dice, no pueden impedirles a los gentiles, porque ya está escrito y se está cumpliendo la palabra de Dios, que los gentiles iban a recibir la palabra del Señor y que también tienen parte y suerte si ellos cumplen con la palabra de Dios. Solamente dice, hay que enseñarles que se abstengan de ¿qué dice ahí? Se abstengan de que se contaminen. Una persona se contamina, mis hermanos. Por ejemplo, había leyes higiénicas que no podían contaminarse los judíos con muerto y tenían que lavarse, tenían que guardar ciertos días. También se contamina la persona cuando la ley de Dios dice que la ley de la alimentación y otras leyes en las cuales las personas se pueden contaminar. Y también dice allí, dice, y de los ídolos, la persona se contamina cuando hay ídolos también, por medio. También dice allí, ¿qué más? De la fornicación y de ahogado, mis hermanos. Cuando dice de ahogado, mis hermanos, hay en la ley de alimentación acerca de los animales que se deben de comer y de los que no se deben de comer. Por ejemplo, los que se deben de comer, dice que debe de tirarse la sangre, no se debe de comer la sangre junto con el cuerpo. También es por ejemplo, un animalito cuando se va a comer, tiene que desangrarse, porque ustedes ven que, mis hermanos, que en las tiendas, pues, cuando vamos a comprar un pollo, ¿verdad?, que luego tiene sangre en cualquier parte de su cuerpo. Y lo que debe de hacer uno es quitar eso. Se debe de desangrar para no comer sangre, porque eso es lo que está diciendo aquí, que a los gentiles se les tiene que enseñar eso. Y también dice de fornicación y de ahogado y de sangre. Nada más dice aquí el apóstol, dice solamente hay que enseñarles eso, dice, pero no los deben de impedir de que se les predique la palabra de Dios, porque también para ellos es la palabra de Dios. Así está escrito. Vemos entonces que había situaciones un poco difíciles de resolver, solamente porque en ese tiempo, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios estaba en su momento, ¿verdad?, como creciendo más y más. Y entonces había mucha ansiedad en las personas de aprender, de saber cómo vamos a estar nosotros como gentiles. Y entonces vemos, hermanos, que el apóstol Pablo pues va a predicarles a los gentiles y el apóstol Pedro a los judíos.
Eso lo vamos a mirar en Gálatas. Vamos a mirar en Gálatas. Pablo a los Gálatas. Miramos aquí la situación en la que se encontraban. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 de verso del 2 en adelante, mis hermanos. Vamos a mirar ustedes con su vista, vamos a darnos cuenta aquí cuál era el propósito de estas escrituras que tuvieron que escribirse y ya refiriéndose pues a los gentiles, porque Pablo envía esta carta a los Gálatas, pero eran gentiles. Y dice así, del verso 1 en adelante, dice: después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Pero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predicó entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido o a circuncidarse. Y eso por causa de los falsos hermanos que entran secretamente a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos a servidumbre. Aquí está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Galacia, le está diciendo, dice: yo cuando regresé, después de un tiempo regresé a Jerusalén, subí a Jerusalén, dice, porque pues era un lugar donde concurrían muchas hermanos. Por ejemplo, las fiestas de las cabañas, nosotros lo vemos allá en San Juan, mis hermanos, y lo vemos también en el libro de los Hechos. Pablo siempre corría, o el propósito era de llegar a Jerusalén, pues porque era la sede, ¿verdad? Y entonces en una ocasión sube el apóstol Pablo a Jerusalén y se encuentra con la misma situación que ya antes había tenido esa plática. Y resulta que le dice, yo parece que cuando yo me fui ya había quedado todo claro, pero resulta que cuando yo llego a Jerusalén, oigo que hay hermanos que unos creen de una forma y otros creen de otra, y que pues hay ciertos distanciamientos entre unos y otros. Dice, por ejemplo, dice aquí, dice, más aún Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue, dice, compelido a circuncidarse. En otras palabras, dice que pues también a Tito, que le había enseñado el apóstol Pablo, pues también ya lo estaban, pues ya le estaban enseñando otra cosa, metiendo otra idea en su cabeza, a fin de que tenía que circuncidarse. Y bueno, entonces Tito, por las malas o las pláticas que tuvo antes con estos hermanos, pues tuvo que circuncidarlo, porque dice aquí, dice, por causa de los falsos hermanos que entraban a la iglesia secretamente. Y nosotros vemos, mis hermanos, que llegan personas a nosotros, llegan a la iglesia diciéndonos, mis hermanos, que si no viene de blanco no está bien. Y entonces, si quiere vestirse de blanco, pues que se vista de blanco, ¿verdad? Pero no puede decirle a los hermanos, a los demás hermanos, que así es como se debe de guardar la ley. No puede llegar a un hermano a la iglesia diciéndole que se tenga que circuncidar, que si no se circuncida no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque en el tiempo pasado, mis hermanos, acerca de los judíos, ellos sí tenían que circuncidarse, hasta el día de hoy tienen que circuncidarse, pero ellos están obligados a guardar todas las leyes. Pero para los gentiles ya no es así. Y entonces vamos a mirar, mis hermanos, después en qué situación nosotros estamos como gentiles. Vamos a mirar, aquí está hablando de Tito. Vamos a ver a Tito, a ver qué dice Tito. Vamos a mirar, mis hermanos, a Tito, qué es lo que él dice acerca de esto. Tito, capítulo 1, y su verso es
El apóstol Pablo dice, yo pensaba que eran algo, dice, o sea que eran personas ya, le está diciendo si eran personas ya enseñadas, aptas para enseñar, pero resulta que no, y entonces a Tito lo tuvo que circuncidar porque esa causa nada más. Dice Tito capítulo 1 en su verso, vamos a mirar del 10 al 16, dice así, del 10 al 16 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Cuando dice casas enteras está hablando de familias enteras, enseñándolo lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados, infieles, nada es limpio. Ante su alma y conciencia están contaminadas. Profésense conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Aquí miramos que el apóstol Pablo le manda una carta a Tito y le está diciendo, ten cuidado de esto, dice, no les pongas atención, porque los hermanos que enseñan esta clase de enseñanza acerca de que los gentiles se tienen que circuncidar, dice, son los que están en Creta, dice, los cretenses. Y entonces aquí le está diciendo, dice, cuídate de ellos porque ellos están enseñando así. Y miramos que en este tiempo, mis hermanos, pues todavía hay personas que enseñan de esta forma, mis hermanos, a la iglesia. Y cuando nosotros vemos, pues esas personas están yendo solamente porque piensan que se están haciendo judíos cuando no lo van a hacer, nunca. Porque son gentiles, son hispanos. Y vemos, mis hermanos, ya vamos a regresar otra vez a Gálatas. Regresemos a Gálatas, mis hermanos, capítulo 2. Dice en su verso 11 en adelante, Gálatas capítulo 2, verso 11 en adelante. Ahí vemos la parte que Pablo pues regaña al apóstol Pedro, o le enseña, ¿verdad? De esa forma le está diciendo. Dice, pero viniendo Pedro a Antioquía le resistí en la cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, y a su disimulación contendían también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también llevado con ellos en su simulación. Bernabé siempre andaba con el apóstol Pablo predicando, pero también estos hermanos también ya le estaban enseñando a Bernabé que era necesario que se circuncidara. Así que cuando Bernabé pues andaba escuchando estas pláticas, el apóstol Pablo pues empieza a decirle al apóstol Pedro pues, que estaba mal lo que estaba enseñando. Dice el verso 14, mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles. Aquí, mis hermanos, pues el apóstol Pablo tuvo la necesidad de ahora sí que hablar con el apóstol Pedro y decirle, ¿verdad?, que lo que estaba haciendo pues estaba mal. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro tenía que enseñar a los judíos, les tenía que enseñar acerca de la circuncisión, pero no impedirles a los gentiles pues que no se podían acercar a ellos o no podían estar con ellos, porque eso es lo que les enseñaba. Cuando
el apóstol Pedro hablaba con los gentiles, pues él les enseñaba que tenían que circuncidarse, y eso es lo que el apóstol Pablo pues tuvo que regañar al apóstol Pedro. Y entonces vemos, mis hermanos, que esta situación pues era una situación pues, un poco difícil, porque el apóstol Pablo les había enseñado bien, y cuando ya regresaba otra vez a visitar la localidad, mis hermanos, pues ya los hermanos ya estaban entendiendo otra cosa y ya estaban circuncidándose. Acerca entonces de la ley de la circuncisión, solamente era para los judíos y no para los gentiles. Vemos entonces en esta parte, vamos a mirar, mis hermanos, que para los gentiles, acerca de la ley de la circuncisión, mis hermanos, pues ya no es de esa forma como tenía que ser de los judíos, sino ahora, mis hermanos, tenía que ser en el corazón, y que también se tenía que despojar una parte de su cuerpo, los gentiles, pero era, mis hermanos, aquello que le decía el prepucio, pero en la parte de pecado, era el pecado, mis hermanos, se refería al pecado. Vemos en Gálatas, ahí en Gálatas capítulo 3, aquí es la misma situación. Vamos a ver al capítulo 3 de Gálatas en su verso 1, 2 y 3, dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan hechos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, y ahora os perfeccionáis por la carne. Pues es la misma situación, mis hermanos, que miraban que estaba pasando en Galacia, con los hermanos de Galacia, que ya se estaban circuncidando, ya estaban prestando oído, mis hermanos, a los hermanos que estaban de acuerdo acerca de la ley de la circuncisión, que solamente era para los judíos, pero si los gentiles querían pertenecer con ellos, o convivir con ellos, o hacer las fiestas con ellos, y cualquier otra acerca de las normas que tenían que hacerse pues como judíos, pues también tenían que circuncidarse, si no, no podían hacerlo. Y entonces vemos que si era una situación un poco difícil. Vamos a mirar qué dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 en su verso 1, su verso 1, 2 y 3. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Ahí está, mis hermanos, la situación. Ahora ya el apóstol Pablo tuvo que hablar más directamente, ¿verdad?, con los gentiles, para que no prestaran oído a ciertas pláticas, porque los judíos, mis hermanos, pues sacaban cada plática, por ejemplo, ellos, sus pláticas de ellos, pues decían, bueno, ¿de qué familia vienes? ¿De qué tribu eres? Y entonces hablaban ciertas cosas que pues no tenían mucho para salvación. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, pues les habla a los hermanos y les dice pues que en esas cuestiones de las genealogías, que no entraran, ¿verdad? Y que no eran de mucho provecho. Y muy aparte de todo esto, esos eran los temas que abordaban ellos, queriendo confundir a los gentiles. Aquí el apóstol Pablo a los de Galacia les dice a los gentiles, les dice, bueno, si ustedes quieren circuncidarse para que aparezcan como judíos, pero están obligados a guardar toda la ley. ¿Cuál toda la ley, hermanos? Pues todas las leyes de los judíos, todas las leyes que estaban, los ritos y todo eso, tenían que guardarlos. Pero le está explicando, dice, si ustedes quieren hacer esto, háganlo. Pero nada más que sí, tienen que saber que si ustedes lo hacen, están vacíos de Cristo.
Están vacíos de Cristo. Cristo no se aprovecha nada, dice ahí. Cristo no se aprovecha nada, porque tienen que estar obligados a hacer toda la ley. No solamente puede un gentil circuncidarse y decir, bueno, yo soy judío, por decirlo nada más. Dice, entonces Cristo pues no te sirvió de nada la muerte, el sacrificio de Jesucristo. Lo puedes hacer, pero estás vacío de Cristo. Y yo me pregunto, mis hermanos, las personas que vienen diciendo que son judíos y no lo son, yo me pregunto que cuando Cristo venga, mis hermanos, los gentiles que hayan recibido a Cristo en su corazón y cumplido con todas las leyes establecidas que nos ayudan a los gentiles a ser salvos, esos gentiles cuando Cristo venga, mis hermanos, van a ser transformados y van a ser resucitados, algunos. Los judíos incrédulos, mis hermanos, cuando Jesucristo venga, dice que les va a dar la oportunidad de recibir pues de las enseñanzas otra vez, de darles la oportunidad otra vez. Y los que hayan muerto en Cristo Jesús van a tener la dicha de ser transformados y pues vivir ya vida eterna, ¿verdad? Porque de ahí en adelante se vive ya vida eterna. Los gentiles y los judíos ya tienen una parte allí. Pero las personas que se dicen que son judíos y no lo son, ¿a quién van a ir a recibir? Yo me pregunto, esa es la parte, ¿verdad? ¿A quién van a ir a recibir? Los judíos van a recibir a Cristo y los gentiles van a recibir a Cristo cuando en su segunda venida. Y los que no son judíos ni son gentiles, según ellos, creyendo que son judíos y no lo son, ¿a quién van a ir a recibir? Esa es la parte, mis hermanos, que quizás debemos de meditar un poco, porque ¿de qué sirve que yo diga que soy judío cuando no lo soy? Porque colgar unos cordoncitos y que diga que yo soy judío natural, mis hermanos, eso no cambia nada. No cambia nada. Si yo me pongo la kipa, mis hermanos, y yo digo, yo soy judío, ¿y cómo te apellidas? No, pues que te apellidas Hernández, entonces sí tienes sangre judía. ¿De qué sirve, hermanos, cuando de decir eso y sentir eso cuando no lo es? Cuando no lo es. Sigue siendo mexicano y sigue siendo gentil. No eres natural judío, no lo eres y no lo somos. Es para que no nos dejemos engañar por estas personas, porque este grupo de personas está trabajando duramente, hermanos, no solamente aquí, en todo el mundo, pero ya existía desde antes. Los fariseos, hermanos, eran una de las personas de los grupos que eran muy fuertes y celosos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, mis hermanos, pues él era fariseo, decía, y era muy celoso, de verdad que perseguía a los cristianos y hasta que no los quería deshacer de lo que ellos creían. Y entonces, después de que el apóstol Pablo se convirtió al Señor, dice que él platicaba la conducta de cómo él era y de cómo después Dios le enseñó de cómo debería de ser. Vemos entonces aquí, mis hermanos, que para que no nos dejemos llevar y no pongamos mucha atención y que no venga un hermano y me diga, ¿sabes qué? Si no hables hebreo no puede ser salvo. No, hermano, que no nos inquieten, porque no es así. Los gentiles como nosotros ya sabemos qué es lo que nos corresponde hacer. Vamos a mirar qué dice ahora, Primera de Corintios. Vamos a mirar, mis hermanos, cuál es la parte ahora que nosotros debemos hacer, porque es importante. Primera de Corintios capítulo, a ver, ahorita les digo. Vamos a mirar capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Ahora, para nosotros los gentiles, ¿qué es hacer esta ley? Porque la ley de la circuncisión que fue para los judíos, nosotros como gentiles no naturales, sino ahora decimos que somos judíos pero espirituales, que pertenecemos a la iglesia de Dios de Israel, pero espiritualmente, porque las enseñanzas que nosotros recibimos
la que nos corresponde, por ejemplo, a la ley de alimentación, nosotros lo tenemos que llevar como está escrito, porque ahí no hay diferencia. No hay diferencia. Acerca de la ley de los 10 mandamientos, de otras leyes, no hay diferencia, pero hay ciertas leyes en las cuales sí las debemos de tomar, pero de la forma espiritual, porque eso es como nos corresponde a cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 10, 7, en su verso, vamos a mirar su verso 18, del 17 en adelante. Los invito a que leamos con ustedes con su vista. Dice así, del 17 en adelante dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande. Así enseño a todas las iglesias. ¿He llamado a alguno circuncidado? Quede circunciso. ¿He llamado a alguno incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. ¿Eres llamado siendo siervo? No se te dé cuidado, mas también si puedes hacerte libre, procúralo más. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corintio, le está diciendo en qué situación o qué lugar estamos cada uno de nosotros. Le está diciendo, por ejemplo, a los gentiles, si ellos antes de creer en Cristo se circuncidó a alguno de ellos, dice, pues así quédese, está bien. Pero si tienes el derecho de no circuncidarte, no lo hagas. Así que entonces dice, pero si ya crees en Cristo y crees que así vas a estar bien, no lo hagas, dice, porque entonces vas a estar vacío de Cristo. Así que entonces en la vocación que fue llamado cada uno, así se quede. Es lo mismo, mis hermanos, que nos dicen a nosotros, ¿verdad? En esta forma, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la iglesia, pues alguien nos invitó, o a la iglesia vemos que teníamos que bautizarnos. Pero, ¿por qué? Bueno, porque son requisitos, mis hermanos, que se deben de dar a la iglesia, de cómo se deben de hacer las cosas mejor. Que si alguien se bautizó siendo católico en la católica, pues no importa, ¿verdad? Aquel bautizo no sirve. El que sirve es este que lleva para salvación. Aquello que lo hicimos o no lo hicieron por nosotros, pues lo hicieron, mis hermanos, pues a ignorancia. Nuestros padres, ¿verdad?, no sabían y nos bautizaron de niños, pero sin darnos cuenta, y no es para salvación ese bautismo, porque sabemos que eso no vale. Pero ya cuando llegamos a la iglesia y se nos dice que sí debemos de bautizarnos, ahora sí lo hacemos, pero ya conscientemente, y un bautizo que es para salvación. Es la misma situación de la circuncisión, así decía el apóstol Pablo, que se debe de hacer acerca de los hermanos de Corinto. Vamos a mirar qué dice Romanos. Dice Romanos capítulo 2. Aquí está, pues de alguna forma, yo no quiero usar la palabra regañar, ¿verdad? Pero está tratando el apóstol Pablo a los judíos, enseñarles que no deben de obligar a los gentiles a que tenían que circuncidarse, y que, bueno, ya la forma de cómo ellos tenían que adorar a Dios, pues ya les empieza a decir de cuál es la mejor. Dice Romanos capítulo 2 en su verso 17 en adelante, dice así: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley, y te glorías de Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que andan en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tiene la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Aquí está el apóstol Pablo, mis hermanos, a la iglesia que estaba en Roma, pues de igual manera les está explicando y les está haciendo ver, mis hermanos, a los judíos, que si son judíos deben de comportarse como son judíos, y no como gentiles. Que si quieren enseñarles, pero que les enseñen a los gentiles de la mejor forma, y no obligándolos, no les enseñándoles que si no se circuncidaban no pueden pues tener la salvación. Así que entonces vemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo, mis hermanos, en estas cartas que envía, vemos que se halla en la necesidad de explicarles una y otra vez la misma situación, solamente, mis hermanos, por amor a los que están oyendo, por amor a los hermanos que van entrando a la iglesia y que crean de la mejor forma a fin de que adoren a Dios de la mejor manera. Porque el apóstol Pablo, él decía que él trabajaba en la semana, mis hermanos, y predicaba los sábados y se iba a veces los domingos por ahí a predicar. Él se desvivía por predicarles la verdad a todos los hermanos. Pero él predicaba de esta forma y había hermanos en la iglesia que también se ocupaban a predicarles de la otra forma. Así que él tenía mucho trabajo por hacer. Él los conducía y otros los desviaban. Y vemos que allá en Tito, ¿verdad?, les habla fuertemente, dice. Ahí les habla fuertemente a estas personas que desvían a otros. Y les enseña, mis hermanos, de la forma pues que no es correcta. Y el apóstol Pablo se halla en la necesidad siempre de enviar cartas y les dice cómo es la situación de cada uno de ellos. Vemos entonces, le está diciendo a los judíos, de verdad, dice, se puede aprovechar la circuncisión, dice, pues si no eres rebelde a la ley, pero si son rebeldes ustedes, dice, ustedes deberían enseñarles, dice, a los demás, pero no les enseñas. Dice, tú que dices que no se debe hurtar, lo haces. Está hablando a los judíos, le está diciendo que no lo deberían de hacer. Y entonces, en lugar de enseñarles, pues los están llevando por una ruta equivocada. Y es por eso, mis hermanos, que vemos que todo esto estaba pasando en las localidades de aquel tiempo. Yo creo que en este tiempo todavía hay algunas localidades que hay ciertas controversias acerca de todo esto. Y vemos que este grupo de personas pues está trabajando fuertemente y que algunos hermanos pues lo están sacando de la iglesia. Vamos a mirar qué dice Colosenses. Colosenses capítulo 2. Ahora para los gentiles, como nosotros, sí tenemos que cumplir con la ley de la circuncisión, pero ahora lo tenemos que hacer en la forma espiritual, ya no con el despojamiento como decía el apóstol Pablo, hecho con mano en la carne. Ahora no, ahora lo debemos hacer, hermanos, en el corazón, que las palabras de nuestro Dios, los mandamientos, las leyes, se queden en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo debemos de cumplir? Algunas pasaron a su estado espiritual, otras seguimos haciéndolas en la forma literal, pero cada cosa en lo que debe de ser, no pensando de que somos judíos y cuando no lo somos, ni tampoco haciendo prácticas que en realidad pues no nos van a ayudar. Dice Colosenses capítulo 2 en su verso del 8 en adelante. Miren, está hablando de la misma situación aquí, está diciendo, vamos a mirar del 8 en adelante, dice: mirad que ninguno os engañe en filosofías o en vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con mano o con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne,
en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe, la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahí está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Colosas, le está diciendo, no se dejen engañar. No se dejen engañar porque estas personas van a entrar a la iglesia y van a llevar esta clase de enseñanza y les van a enseñar así. Nosotros ya no, dice. Nosotros sí tenemos que cumplir con la ley de la circuncisión, pero el prepucio que se quitaba del varón, ahora se tiene que quitar del corazón. ¿Cómo? Hermanos, cuando nosotros hacemos cosas que no son gratas delante de nuestro Dios, pues la Escritura nos dice que es pecado. Y el pecado, mis hermanos, con pecado no puede entrar uno al reino de Dios. Entonces, cualquier cosa mala que nosotros hacemos, eso es lo que tenemos que quitar de nosotros. Entonces, esto sucede desde que cuando una persona se bautiza, dice que se bautiza, mis hermanos, una persona llena de pecado, pero cuando sale del agua, mis hermanos, tiene que morir, tiene que dejar todo eso atrás. El profeta Zacarías, parece que el profeta Zacarías dice que los pecados Dios los manda a lo profundo de la mar. Eso solamente es un decir nada más, no es que los pecados vayan a la mar, porque ustedes saben que en la mar pues no se ven los pecados, ¿verdad? Es solamente un decir. Entonces, mis hermanos, cuando uno se bautiza, de ahí en adelante comienza uno a hacer cosas buenas, agradables delante de Dios, y se va uno despojando de esos pecados, de esa maldad, por la cual va a impedir que una persona sea salva. Así que entonces vemos que en esta forma espiritual es como debemos nosotros cumplir con la ley de la circuncisión. Y ahora, pues, por ejemplo, si hay una persona, los doctores, si le dicen a usted que si quiere circuncidar a su niño, que no lo haga por cumplir la ley de la circuncisión, que lo haga por higiene, o una persona mayor puede hacerlo por higiene, pero no pensando que va a cumplir con la circuncisión o con esta ley. Entonces, es verdad, en este tiempo sí puede hacerse a una persona, pero por esa causa nada más, porque tenga una infección, o por higiene, o por otra situación, por alguna enfermedad, pero no pensando que lo va a hacer por cumplir la ley de la circuncisión, porque ya como gentiles, mis hermanos, nos toca y lo estamos haciendo, pero en la forma espiritual. Vamos a mirar qué dice Efesios, cómo estábamos antes y ahora cómo estamos. Efesios capítulo 2. Vamos a ir terminando, mis hermanos. Hay otros pasajes, pero creo que ya vamos entendiendo las palabras de nuestro Dios y el propósito que en un principio lo dije. Dice Efesios capítulo 2 en su verso 11. Del 11 en adelante dice así: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne, o alejando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿De qué está hablando?
está hablando de los dos pueblos, del gentil y del judío, que no podían juntarse y no tenían parte ni suerte los gentiles con el pueblo de Israel. Entonces, al venir Cristo, mis hermanos, cuando Cristo murió, mis hermanos, el templo de Jerusalén se partió en dos partes, desde arriba hasta abajo. Y entonces vemos ahí, mis hermanos, que cuando vino Jesucristo, pues quitó esa pared, quitó, mis hermanos, eso que estaba impidiendo que los gentiles recibieran también la palabra de Dios para salvación. Aquí Pablo le está diciendo, ahora en esta condición están los gentiles. Ahora dice, por ejemplo, dice el verso 18 en adelante, dice que por él unos y otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. ¿Pero cómo? Edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es como la iglesia debe de edificarse. Ya no tiene que esperar que una persona venga y diga, bueno, si no vienes de blanco, no vas a entrar al reino. Si no hablas hebreo, no puedes entrar al reino. Si no te circuncidas, no puedes entrar al reino. No, hermanos, que no nos engañen, que no nos digan cosas que no son, porque una persona puede entrar al reino si cumple con la ley de Dios de esta forma. Cumple con la ley de Dios, hermanos, que ya están establecidas. Ahora nos tenemos que edificar, mis hermanos, ahora las enseñanzas, como dice aquí, de los apóstoles y profetas, y la principal piedra que sostiene, mis hermanos, todo, pues es Jesucristo mismo. Así que entonces no necesitamos buscar más. Cada uno tiene su forma de pensar y puede quedarse así, pero nosotros, mis hermanos, ya sabemos de qué forma debemos de aprender y de qué forma estamos. Así que yo me pregunto, ¿verdad? Yo otra vez me pregunto, los gentiles y los judíos van a recibir a Cristo, pero aquellas personas que se dicen ser judíos y no lo son, ¿a quién van a recibir? Voy a invitarlos que se pongan de pie, mis hermanos, y esperando que sigamos leyendo, porque es importante para que no nos confundamos y que no venga alguien a inquietarnos y nos enseñe algo diferente. Que el Señor los bendiga y yo me despido. Paz a vosotros.